Un saludo para todos. En este video van a aprender a resolver situaciones en donde se involucran triángulos rectángulos. Aprenderán cómo utilizar las funciones trigonométricas para resolverlos de manera práctica. Soy el profesor Orlando, su anfitrión de Recursos Matemáticos, y los invito a permanecer hasta el final del video y así aprender a resolver diferentes situaciones. Comencemos con el primer enunciado. Dice: un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 3 pulgadas de longitud. Si uno de sus ángulos mide 35 grados, encuentre la longitud de cada cateto. El primer consejo que les quiero dar con respecto a la resolución de problemas es hacer antes un diagrama de la situación que se nos presenta. En nuestro caso, como se trata de un triángulo rectángulo, pues lo mejor es dibujar un triángulo prototipo para a partir de él anotar todos los datos que se nos dan. En este caso es importante conocer las diferentes partes del triángulo rectángulo. Saber que se llama un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que conforman dos de sus lados y que corresponde a 90 grados. A su vez que hay un ángulo base y a partir de él se pueden analizar unos catetos. En este caso, lo que corresponde a A y a B son catetos. A, cateto adyacente, B, cateto opuesto con respecto del ángulo. Y C es la parte de mayor longitud y se llama la hipotenusa. En este caso nos dice este problema que la hipotenusa tiene 3 pulgadas de longitud y que se nos pide obtener la longitud de cada uno de los catetos A y B. Además, es necesario manejar un marco teórico que nos permita resolver los ejercicios. En nuestro caso, ese conocimiento previo lo llamamos recursos y acá lo tenemos al lado derecho, en donde aparecen las definiciones de seno, coseno y tangente. Y además está unas fórmulas derivadas de cada una de esas definiciones junto con el teorema de Pitágoras. Esto nos va a permitir resolver estas situaciones problema. Bueno, estudiantes, vamos comenzando y se darán cuenta lo fácil que puede resultar resolver estos ejercicios, estos problemas. El ejercicio además nos da una información adicional. Nos dice que uno de sus ángulos mide 35 grados. Vamos a ubicar esos 35 grados acá en la parte que estoy señalando para que el cateto A nos quede como el cateto adyacente. En ese orden de ideas encontramos que B es el cateto opuesto. Y si vamos a los recursos observamos, fíjense muy bien, que en la primera fórmula, en el primer renglón aparece de la definición de seno de tita igual a B sobre C, aparece que B es igual a C por el seno de tita. C es la hipotenusa y tita es 35 grados. Por lo tanto, vamos a aplicar esa fórmula y resolvemos esta parte del problema. Tomamos una calculadora convencional y escribimos 3 seno de 35 grados y el resultado es 1.7207. 1.72 de manera aproximada. Fácil, ¿cierto, muchachos? Tenemos ya la respuesta para el cateto opuesto. Y así de fácil va a ser encontrar el cateto adyacente A. Vamos a nuestros recursos y vemos que en la segunda fórmula encontramos que A es igual a C, que es la hipotenusa, por el coseno de tita, que es 35 grados. Ya lo tenemos escrito y ahora procedemos a hacer lo mismo con el uso de una calculadora. En este caso escribimos en la calculadora 3 coseno de 35, que debe estar en grados la calculadora, y esto es igual a 2,45. Y así de fácil hemos podido resolver nuestro primer problema. Bueno, muchachos, vamos con el segundo problema.
Dice, un triángulo rectángulo contiene un ángulo de 35 grados. Si uno de sus catetos mide 5 pulgadas, encuentre la longitud de la hipotenusa. Nos dice que hay dos posibles respuestas. Bueno, vamos comenzando. Tenemos que el ángulo es de 35 grados y que uno de sus catetos mide 5 pulgadas. No sabemos si es el cateto A, el adyacente, o el B, el opuesto. Supongamos que es B, el cateto que se nos da. Entonces tenemos que B es igual a 5 pulgadas. Bueno, muchachos, vemos lo siguiente. Los datos que nos suministra el problema son, en este caso, B, que es el cateto opuesto, y el ángulo. Vamos a nuestros recursos y vamos a buscar en cuál de ellos nos aparece el ángulo. Por ejemplo, en el tercer renglón, acá en los recursos tenemos tangente de θ es igual a B sobre A. De acá vemos que nos ofrece el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Como conocemos dos de ellos, que son el valor angular θ y conocemos el cateto opuesto B, de ahí podemos despejar A. Y en ese caso nos quedaría que A es igual a B sobre tangente de θ. Procedemos a hacer esta operación. Entonces tenemos que B es igual a 5 sobre, y ahora escribimos tecla de tangente de 35 grados y buscamos la respuesta de esto, que es 7,14. Bueno, y escribimos la respuesta que A es igual a 7,14 y vamos a ver la otra situación. Ahora, muchachos, vemos que tenemos los dos catetos y que necesitamos ahora obtener el valor de C, que es la hipotenusa. Vamos a utilizar el último acá de los renglones del recurso, que corresponde al teorema de Pitágoras. ¿Por qué utilizamos ese teorema de Pitágoras? Porque tenemos los dos catetos A y B y con él podremos obtener C, que es la hipotenusa. Al utilizarlo, entonces tenemos que C al cuadrado es igual a 7,14 al cuadrado más 5 al cuadrado. Despejamos C y tenemos que C, la hipotenusa, es igual a raíz cuadrada de 7,14 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Y muchachos, nos queda entonces 50,99 de 7,14 elevado al cuadrado más 25 de 5 elevado al cuadrado. Y esto es igual a raíz cuadrada de 75,99 y muchachos, esto es igual a 8,72 el valor de la hipotenusa para lo que hemos planteado. ¿Y por qué digo para lo que hemos planteado? Porque recuerden que tomamos como una opción que el valor que nos dio de 5 pulgadas, que nos dio el problema, 5 pulgadas, se lo asignamos al cateto opuesto. Vamos a ver qué sucede ahora si tomamos a las 5 pulgadas, no en el cateto opuesto, sino en el cateto adyacente. Veamos esa situación a ver qué pasa. Miren, muchachos, si decimos entonces ahora que el cateto adyacente A vale 5, entonces ¿qué tenemos? Tenemos A y tenemos el ángulo θ de 35 grados. Vamos a la fórmula que utilizamos de tangente de θ es igual a B sobre A y de ahí vamos a despejar B. Y tenemos entonces que B es igual a tangente de θ. Y al reemplazar A vale 5, tangente de θ es 35 grados y el resultado va a ser 3.5 el resultado para B. Vamos anotando este resultado. B es igual a 3,5. Y ahora necesitamos calcular C, es decir, la hipotenusa. Y para eso, como hicimos en la primera situación,
vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, muchachos, entonces tengo acá ya todas las operaciones realizadas. Tenemos que C es igual a raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, que es el cateto adyacente, más 3,5 elevado al cuadrado, que es el cateto opuesto. Esto nos da 25 más 12,26 dentro de la raíz cuadrada, cuya suma nos da 37,26 y al sacar la raíz cuadrada nos da 6,10, es decir, el valor de la hipotenusa. La hipotenusa en este caso valdría 6,10 y efectivamente tenemos dos posibles respuestas dependiendo de los datos como los configuremos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces esto se les puede presentar a ustedes en alguna otra situación para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, ahora tenemos el tercer problema que en su enunciado dice: la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 3 pies. Si uno de sus catetos mide 1 pie, encuentre el valor de cada ángulo en grados. Primero vamos a escribir los datos que nos da el problema en el diagrama del triángulo rectángulo. Ubicamos entonces la hipotenusa, que es C igual a 3, y uno de sus catetos que vale 1. En este caso tomamos el cateto opuesto al ángulo que vamos a encontrar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Recuerden que siempre debemos partir de unos recursos, de un conocimiento previo. Vamos a mirar acá en los recursos y tomemos, por ejemplo, el primer renglón, las primeras fórmulas, a ver qué podemos sacar de ella. En donde nos dice que B es igual a seno de tita y sacamos una copia de él para trabajarlo en esta parte. Entonces vamos a ampliarlo un poco y de él podemos despejar tita. Y tenemos entonces que tita es igual a seno a la menos 1, es decir, el inverso del seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a ubicar los valores para poder resolverlo. Muchachos, entonces tenemos que tita va a ser igual a el inverso del seno, 1 sobre 3. Y hacemos dicha operación en calculadora. Entonces aplicamos primero shift y seno para que nos quede seno a la menos 1. Y vamos a la expresión de los valores que corresponde en el numerador a 1 sobre 3. Y esto es igual a 19,4712. 19,47 grados. Bueno, muchachos, una vez encontrado el ángulo de 19,47, vamos a hacer una cosa adicional y es encontrar el ángulo alfa. Y el ángulo alfa lo encontramos, como lo decíamos en un video anterior, si reconocemos que la sumatoria de los ángulos va a ser igual, de los ángulos en un triángulo, va a ser igual a 180 grados. Alfa va a ser entonces 180 grados menos 90 grados, que es del triángulo rectángulo por definición, menos 19,47, que fue lo que acabamos de encontrar, y esto va a ser igual a 70,53. Y así queda resuelto completamente el triángulo rectángulo para este tercer problema, muchachos. Entonces, con esto hemos llegado al final de nuestro video y espero que de verdad sea de utilidad en sus estudios. No nos queda sino agradecer por su audiencia en esta ocasión para este video y también invitarlos a seguir haciendo parte de este canal suscribiéndose. También los animo para que nos apoyen dándonos el like, compartiéndolo con conocidos y activando la campanita para notificaciones. Nos vemos en un tercer video de esta serie en donde miraremos una situación concreta para resolverla de manera apropiada. Nos vemos en un próximo video. Que la pasen muy bien. Hasta luego.